Incorporada en New York hace 32 años. En esta conferencia del día de hoy, en TVA Si Tu Voz, la hora del neurólogo. Nuestro invitado es el licenciado Máximo Luciano González, que en breve será presentado por la doctora Kenia Félix, un tema que hablará sobre la sociedad ágrafa y cultura oral en breve. Así que le ofrecemos la bienvenida para los que por primera vez entran a esta plataforma. El APSI es una asociación de profesionales de la salud, no política, no religiosa, sin fines de lucro. Hace 32 años se fundó en la ciudad de New York por médicos dominicanos que estaban terminando su especialidad en el Hospital Bronx, Lebanon, en New York. Entre ellos el doctor Eliezer Guzmán y el doctor Bautista. Nuestra asociación ofrece varios programas desde ayudar a los profesionales a obtener trabajo, a pasar sus exámenes, a obtener su licencia y también a obtener certificaciones cortas que le permiten laborar en el área de la salud. Y la misión general de esta asociación es insertar a los profesionales médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, laboratoristas, pueden ser miembros de esta, ser la voz de ustedes en el exterior, y este programa trae informaciones actualizadas en medicina, en sus especialidades y en el área cultural o en otras especialidades, como en el día de hoy con el licenciado que vamos a presentar en breve. Les recuerdo a los que son dominicanos, esta asociación es hispana, pero los que son miembros de la cooperativa de médicos dominicanos, Médicos, vamos a tener nuestra asamblea eleccionaria el viernes 27 de agosto en el Bronx. Les recordamos que su participación, lo que no se han registrado o confirmado, que confirme, porque es una cena, una recepción que se ofrece para este día en cumplimiento a los estatutos de la cooperativa de médicos dominicanos, que también funciona en Estados Unidos, ayudando a los médicos, a las enfermeras, a los bioanalistas y a los dentistas a ahorrar, y también para hacer préstamos y planes sociales como el plan funeral. Le presento al consejo directivo parte de ellos, entre ellos el doctor Eliezer Guzmán, cardiólogo, que fue el fundador nuestro, junto con el doctor Bautista. También ahí estuvo el doctor Williams, quien les habla. Doctor, yo no había nacido cuando surgió esta institución, pero también entré ahí a trabajar. La doctora Raiza, que nos ayuda de Santo Domingo, Carmen Rodríguez y entre otros más. Siempre cada mes ofrece un programa de certificación corta. El de agosto comenzó ayer. Todavía hay oportunidades de registrarse algunos estudiantes. La próxima semana ya se cierran esas registraciones para hacer programa acelerado de asistente médico, flebotomy, electrocardiograma. Son certificaciones que le valen a nivel nacional y con eso pueden obtener un trabajo rápido. Gracias a los que participaron en la feria del 8 de agosto, la Feria de la Salud. Y les recordamos que los videos de algunas certificaciones y algunos programas están ya disponibles en YouTube. Te puede entrar, suscribirse y apoyar esta plataforma. Nuestro invitado en el día de hoy, Máximo Luciano González, es invitado nuestro, no tiene conflictos de intereses y no ha reportado ningún interés en ninguna institución comercial ni las empresas para las cuales trabaja. Le damos la bienvenida a nombre del doctor Carlos Williams, a la doctora Kenia Félix, para que presente a nuestro invitado. Kenia Félix, para presentar a licenciado Máximo Luciano. Sí. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado Máximo Luciano González. Para nosotros, para el espacio de Access, es un placer tenerle con nosotros en el día de hoy. Haré una breve presentación de usted y nada que decir. El licenciado Máximo Luciano... Con mucho que decir. Perdón, con mucho que decir. El licenciado Máximo Luciano González es nacido en Puerto Plata, República Dominicana. Él creció y estudió en el Ingenio Montellano. Realizó sus estudios de secundaria en el Liceo José Dubái y estudió ingeniería electromecánica. También cursó y egresó de la carrera de economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entre otros estudios que realizó están el de supervisión para mandos médicos, economía política, antropología y etnología cultural, también derecho, magisterio y propedéutica. Entre su experiencia y actividad laboral tenemos que
Ha sido especializado en sus áreas por más de 30 años, militante político, marxista activo, defensor de la metodología dialéctica evolutiva, y en el día de hoy, con su amplio currículum, estará con nosotros hablándonos o tratando el tópico de lo que es la sociedad ágrafa y la cultura oral. Así que sin más preámbulos, licenciado, el Espérate, espacio es de usted. yo quiero hablar antes de que él hable, porque yo tengo el compromiso de hacer claro, hacer algunas explicaciones. Yo creo que, y vamos a entrar en filosofía, porque el tema va a ser un poquito complicado y arduo. Yo quiero expresar que un hombre o la gente, los humanos, algunas veces nos caracterizamos en acumular posesiones y cosas, pero la cuestión es, ¿cuál es el ser humano de más valor? ¿El que comparte muchas cosas o el que acumula muchas cosas para sí solo? Yo creo que comparte. Entonces ahí está, el primer debate de la filosofía. ¿Quién es más importante, el que comparte o el que acumula? Primero. Lo segundo, ¿de qué manera un ser humano se convierte como parte de la sociedad en una entidad productiva o negativa de la sociedad? ¿Cómo nosotros, porque la vida humana y de los animales es un alquiler, nos alquilan un cuerpo y lo tenemos rentado por un tiempo? ¿Con qué responsabilidad tratamos ese cuerpo? ¿Lo respetamos o lo destruimos? Muchos de nosotros nos encargamos de destruirnos a nosotros mismos y otros quizás nos cuidemos un poquito más, pero en ese tipo de tópico es que esta situación y esta conversación de esta noche va a comenzar. Luciano está enfocándose mucho en el asunto de la educación y la filosofía, y quiero este preámbulo para que se pueda seguir la conversación. Luciano, si quieres hablar ahora, no me diga mucho, que no le diga mucho que tú me conoces para que no crean que fui yo que te dije todo eso. Sí. No, yo le agradezco mucho la presentación que ustedes han hecho de mí, la oportunidad que me dan, pero sobre todo yo me siento muy honrado y sobre todo valoro mucho y respeto mucho esta oportunidad, porque creo que esta va a ser una buena plataforma que la humanidad va a demandar. O sea, y sé que ustedes pueden dar mucho. Y yo te compro la parte que tú dijiste. Y yo quizá no sea un intelectual acabado, ni tengo esas pretensiones. Sí, yo sí quiero aprender a servir, porque entendí desde niño de que hay que servir. El que no es ser un servil, que eso es otra cosa, sino el concepto de servicio. Y por eso te respetamos, que aunque a ti no te guste mucho eso, porque desde que te conocemos sabemos que tú le has servido, y sobre todo con una condición, que a pesar de tener un origen muy humilde, nunca ha hecho discriminación a nadie por ninguna, o sea, siempre trataste a todo el mundo con con un buen corazón, con mucho amor y mucho respeto. El concepto que nosotros vamos a manejar ahora es darle importancia a la experiencia cultural, a no hacer acepción de personas, porque culturalmente nosotros o hemos sido o grandes equivocados, hemos vivido una vida llena de errores y hemos militado o hemos sido educados en una escuela que ha multiplicado, ha fomentado el error. Nosotros en la sociedad ágrafa, en esa sociedad, la humanidad vivió más de 1 millón de años. Entonces, la experiencia que hay acumulada en 1 millón de años, hay que inventariar los 3 grandes descubrimientos que hizo la humanidad. O sea, a nosotros se nos habla en la escuela del descubrimiento del fuego, para explicar que el hombre desconocía el fuego y que inventó el fuego. Pero también el hombre descubrió el poder que tiene la sal en proteger los alimentos y el poder que tiene la sal para derretir el hielo. Ustedes habrán notado que en Estados Unidos le echan sal a la nieve porque la sal tiene la propiedad de derretir la nieve. Yo le decía al doctor Carlos Williams que cuando él era estudiante, era profesor de nosotros en bachillerato, él nos enseñó a nosotros a entender lo que era una reacción química. Y nosotros le prestamos atención a esos fundamentos elementales, a esos conceptos elementales, que nos permiten a nosotros a entender la evolución humana, a comprender ese proceso evolutivo de desarrollo y a aprender lo que es el aprendizaje histórico. Entonces, nosotros conocimos
lo que fueron los grandes descubrimientos de la humanidad, porque hicimos un esfuerzo por comprender el mecanismo de dónde partir. Entonces, la referencia elemental que teníamos para explicarlo en el mundo era entender lo que era una célula, que un conjunto de células forman un tejido, un conjunto de tejidos forman un órgano, un conjunto de órganos forman un aparato, y un conjunto de aparatos vinculados entre sí forman un sistema. Entonces, esa forma nos permitió a nosotros transferir esos mismos conceptos a la gramática. Entonces, nos damos cuenta que en la filología existe lo mismo, pero ¿cómo llegó el hombre, antes de ser filólogo, a crear la gramática cuando ni siquiera sabía escribir? Entonces, ese proceso de la sociedad ágrafa, que está inventariado en una experiencia de 1000 años, es porque el ser humano, y en eso quería explicar algunas teorías que se manejan, que todavía no están comprobadas, y que ustedes que son los expertos podrían decirme sí o no, quien descubre que nosotros no somos del reino animal, que el reino humano es un reino especial, que la naturaleza está dividida no en 3, sino en 4 reinos, que el reino animal, el reino vegetal, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y el reino humano. Entonces, ¿quién descubre el reino humano? Lo descubre la mujer, porque la mujer descubre que ella, a diferencia de las demás especies, no da híbrido. La mujer nada más sale embarazada del varón, de su misma especie. Entonces, todas las especies tienen un híbrido. O sea, una yegua puede salir embarazada de un burro y da un mulo. Nosotros no damos mulo. Entonces, el término mulatón, es el hombre mula. Es un despectivo creado por la antropología que manejó la conquista, pero no existe en la naturaleza. Entonces, la mujer descubrió que ella era diferente a las demás especies, porque ella no tenía sexo en los periodos de celo, sino que ella podía tener sexo todos los días y por placer. Entonces, esa condición le permitió a la mujer desarrollar una organización de una sociedad ágrafa, sin escritura, sin tener. Ella organizó el primer estado, que se conoce como matriarcado, un estado de un socialismo natural, donde no existía la propiedad y donde no existía la ley. Entonces, en esa evolución, en esa sociedad ágrafa, sin escritura, se daba un aprendizaje que es biológico. Entonces, el aprendizaje biológico, la medicina la explica, la química la explica, con lo que se llama el electrón de valencia, cuando explica qué tendencia tiene la partícula a unirse o a rechazarse. O sea, las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se unifican. Entonces, la molécula está estructurada por cargas opuestas, pero cuando esa molécula se forma, por ejemplo, la primera biomolécula que existe es el agua, que es la más simple, pero cuando la molécula adquiere 6 elementos que son los que dan la vida, que adquiere nitrógeno, oxígeno, azufre y el carbono. Entonces, con esos 6 elementos, esa molécula se transforma en biomolécula. Y ese proceso de integración de moléculas compleja es lo que da origen a la vida, y la vida evoluciona y se desarrolla. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que para poder hablar del hombre había que conocer el origen de la vida, que para conocer el origen de la vida había que conocer el origen de los elementos, el origen del mundo. Entonces, había que hacer un corte a la fecha, tener un marco de referencia para nosotros comenzar a analizar todo lo que es la estructura del universo y entender que existe una mente universal que estructuró la armonía, el ritmo de la mecánica del universo. Entonces, esa mecánica del universo llevó al hombre a crear diferentes escuelas del pensamiento. En esas diferentes escuelas del pensamiento, la más avanzada, la más objetiva en el pasado es la medicina, porque tenía que producir resultados. O sea, tenía que producir resultados. Entonces, en la sociedad ágrafa, nosotros aprendimos a conocer, desarrollamos el afecto, aprendimos a conocer lo que era la producción, a ver lo que era la reproducción, sin tener escuela, sino sin que la única escuela que teníamos era lo que hoy llamaríamos la neurona espejo, o sea, aprendíamos de cerebro a cerebro. Pero en esa etapa del desarrollo ágrafo, los seres humanos también éramos, como todas las especies, hormonales, y desarrollamos el olfato. O
sea, si ustedes se dan cuenta, los mamíferos, todos, y nosotros somos mamíferos, se reproducen por la respiración hormonal. Entonces, en esa respiración hormonal, no solamente el macho se excita y descubre los periodos de celo de gestación de la hembra. No, en ese proceso el hombre reconoce, la humanidad reconoce a toda la naturaleza y a todas las especies. Sobre todo establece la diferenciación, pero también lo hace la molécula. O sea, una molécula sabe la que no es de su especie y la rechaza y sabe con cuál se afina. Entonces, ahí se crea lo que son los iones, lo que son los tóxicos, lo que son los radicales libres, que mucha gente habla de ellos. Entonces, esa estructura del universo se va organizando en la cabeza y se forma un cerebro inteligente, un cerebro que permite crear una corriente que el pensador va en su desarrollo y le llama determinismo y llega a la conclusión de que en el universo todo está determinado. Por tanto, se habla de la mecánica del universo y se dio el gran salto. Ustedes han visto en la filosofía que se habla, no sé si estoy hablando mucho y me están entendiendo. ¿Aló? Espérate. ¿Aló? Sí, no, tú estás bien. Estamos aquí, Okay, yo estoy aquí. Solamente si quiero... no, ¿aló? quiero añadir, quiero Sí. decirte y decir que a todos los que están oyendo, que mantengan la mente abierta para que puedan entender el proceso del pensamiento, porque este foro, esta plataforma, es una plataforma que tiene en mi opinión, y yo la hago y Restituyo la creo y yo la mantengo con la intención de que sea abierta para los pensamientos progresistas y para entender el concepto humano, no tanto desde el punto de vista médico, sino también desde el punto filosófico, intelectual. Y ahí es donde tú estás cayendo. Y yo quiero que si alguien tiene alguna pregunta o si tiene algún desacuerdo, esta es una plataforma abierta para discutir este tipo de foro. Si alguien quiere y tiene alguien que quiera conversar, se sienta libre de proponerse porque lo invitamos también. Sigue para adelante, Luciano. Ok, entonces lo que quiero decirle es que el cerebro humano se va formando y se va desarrollando a un ritmo hasta que el hombre adquiere la conciencia. Cuando el hombre adquiere conciencia de sí mismo y se da cuenta, primero la mujer, de que ella no es un animal, adquiere esa conciencia, entonces comienza a ser la primera gran preocupación del ser humano. Esa preocupación del ser humano necesita, oye, ¿cómo yo regulo el que el hombre siga creciendo, siga avanzando, siga aprendiendo? Entonces, se crea la escuela de la regulación del conocimiento. Entonces, la escuela surge como un mecanismo de control, no para que tú aprendas, es para que tú no aprendas. Porque el hombre aprende sin escuela. El hombre aprende, necesita una dirección. ¿Qué es lo que yo quiero dejar significar? Que en este momento, donde la humanidad necesita del conocimiento, fíjate que la psique, el imaginario colectivo admite que el conocimiento es poder. Entonces, el poder es lo que se regula, es lo que se quita. Los imperios, todos los imperios han caído porque han sido destruidos cuando tienen su máximo esplendor. Y lo destruyen por eso, para que no sigan creyendo. O sea, por eso al conocimiento, a la sabiduría, siempre se ha perseguido. Y encontramos personajes inteligentísimos, super genios, que pasan hambre en la calle porque el premio se lo dan a lo peor. Siempre ha sido así. El premio no se lo dan al más sabio, se lo dan al más imbécil. Eso se llama la iniciativa del imbécil y el premio de las sociedades. De todas las sociedades que hemos tenido, se lo han dado al más imbécil. Ahora, ¿cómo se ha justificado eso? ¿Cómo está justificado ese premio? Con una cosa que Estados Unidos creó, que se llama storytelling. O sea, a cada premio que se le va a dar a una persona que no se lo merece porque no tiene, se le crea una historia falsa, o sea, o se le crea un mito de origen. Entonces, la humanidad desarrolló una mitología, pero en esa mitología, en la mitología ágrafa, por ejemplo, ustedes han escuchado
lo que es el mito de Osiris. En el mito de Osiris, en el mito de Osiris, nosotros descubrimos que en ese mito de Osiris hay todo un culto hacia la reputación. Entonces, en el mito de Osiris, cuando se lee, ¿me está escuchando? Sí, doctor, se le escucha bien. Si me está escuchando, dime si me está, porque veo. Entonces, en el mito de Osiris, habla de cómo, o sea, déjame repetirle algo del mito de Osiris. En el mito de Osiris encontramos que Osiris, su hermana, se amaba mucho. Osiris es hijo de un dios y tiene un tío que se llama Do, que también quería ser Dios, pero quería quitarle la reputación a Osiris. Entonces, Osiris, cuando ustedes leen el mito, van a encontrar en el mito que Osiris y su tío Lo hacen un pleito, y en el pleito Lo pierde el pene y él le saca a Osiris un ojo. Es el ojo de Horus, el ojo que en Egipto, en el libro del ojo de Osiris, el ojo de la sabiduría. ¿Qué quería Lo en ese mito? Quería tener una relación homosexual con Osiris, violar a Osiris para quitarle su reputación, porque un hombre violado por su amo perdía la condición de ser Dios. Y Osiris es Dios porque no permitió ser, y le mochó el pene a su tío, aunque perdiera un ojo. Entonces, desde ahí, la mitología egipcia tiene una postura frente a la homosexualidad. Y está ahí. Esa misma cultura se va evolucionando y llega al mundo de los griegos, al mundo persa. Entonces, esa mitología que nosotros conocemos, la mitología persa, la mitología egipcia y la mitología sumeria, son diferentes y son trastrocadas, son deformadas en la sociedad ágrafa, porque si notamos que el ejército persa es diferente al ejército griego, es idéntico al ejército griego y es diferente al ejército egipcio. ¿Por qué? Porque como Osiris en el mito fue un dios que su hermana lo reconstruyó, él fue descuartizado, lo pudo volver a la vida. Ella era tan sabia que le pudo devolver la vida a su hermano. Y ahí se cayó. Sigue. No se escucha. Cayó no tiene sonido, Luciano. Explicándole. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Sí. O sea, yo le decía que la reputación en Egipto tiene un concepto, pero en Persia se creó la prostitución sagrada y el ejército de homosexuales para que el ejército de la pareja, el batallón sagrado, se hizo sagrada la prostitución. Y de ahí se hicieron diferentes escuelas y llegó hasta Grecia. El mismo ejército que hicieron los persas, Darío y su familia y sus hermanos y sus hijos, y los ejércitos que hicieron en Grecia, los espartanos, tienen la misma connotación ideológica. Entonces, la formación del mito en la sociedad ágrafa estaba dirigida con un componente ideológico, dirigida a penalizar, a perseguir el conocimiento, sobre todo en el área de la salud. ¿Por qué? Porque la salud tenía como función, había desarrollado el devolver la vida, desde que el concepto que tenían los egipcios de que había otra vida y vida eterna, hasta devolver la vida en su mitología. Todo eso fue lo que permitió evolucionar a la ciencia que hoy se conoce como la salud. Entonces, ese pensamiento que fue perseguido
se refugió y llegó ya cuando la sociedad dejó de ser geógrafa, cuando el hombre da el salto hacia la civilización y crean la primera corriente de pensamiento que se llamó el mundo de los alquimistas. ¿Qué querían los alquimistas? O sea, los alquimistas querían demostrar lo que era la reacción y ellos encontraron la perfección en un elemento natural que había completado su octeto, que era el oro, y querían transformar todos los metales en oro. Si ellos transformaban todo el plomo en oro, entonces ellos completarían y lograrían la salud perfecta y podían llegar a la inmortalidad. Pero ese proyecto fue abortado, fue satanizado y los alquimistas fueron sacados del mercado. Y fueron sacados del mercado. La mujer fue satanizada, se creó la misoginia, que es una enfermedad de perseguir, cogerle odio a la mujer. Y fue detronado el matriarcado. Y en su lugar se creó un régimen político que se llamó el patriarcado. O sea, hay un patriarcado pretribal y un patriarcado tribal que en ese millón de años que dura la humanidad, entonces, en ese millón de años, la humanidad logra acumular la experiencia y deja reservado la búsqueda de la verdad y la razón a la ciencia de la salud, que es lo que crece, pero crece contaminada con toda esa herencia que la cultura tiene que quitársela. O sea, desde cómo comienza a avanzar la medicina, desde el rapto, desde la sociedad hormonal. Entonces la mujer dejó de ser raptada. La humanidad conoció que los hijos, cuando conoció lo que era la genética, conoció por la salud que los hermanos no podían, que la sociedad como la hebrea, como la judía, la sociedad semita, no podían ser de la misma familia, hermano con hermano. En todas las especies había una reglamentación y se hicieron las prohibiciones para contraer matrimonio. Todo eso ocurrió en la sociedad ágafa, pero sobre todo se reguló el nacimiento y el parto. En la sociedad ágrafa, o sea, es donde la mujer aprende a parir de manera asistida por otra mujer, donde se crea la ginecología en una sociedad donde no se sabía leer y escribir, pero sí se sabía que la mujer salía embarazada, cómo salía embarazada, se conocían los elementos químicos en la alquimia y se sabía que se podían transformar. Por ejemplo, en los que estudian química sabrán que existen museos en la India donde hay maderas que fueron, donde se le dio electrodeposición metálica, que se le dio baño de acero níquel y de acero inoxidable, que esa tiene más de 10.000 años. Entonces, el cromadio niquelado tiene 600 años para los libros de química que nosotros damos en la universidad, pero hay museos que tienen más de 10.000, lo que significa que en la sociedad antes de la escritura ya el hombre conocía lo que era la electricidad y conocía lo que era la transportación del electrón. Entonces, todos esos conocimientos se acumularon en una sociedad cuya única computadora, cuya única fuente de almacenamiento era el cerebro humano. Entonces, prestarle atención al cerebro, a cómo opera la mente, cómo el hombre llegó a descubrir que él podía soñar y qué hacía con sus sueños. Entonces, con los sueños se dieron la interpretación de los sueños, la interpretación de los astros y se derivó el propósito. O sea, un grupo de hombres mirando la luna crearon la cábala de la producción, los ciclos de producción. Otro grupo de hombres creó que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y otro grupo de hombres mirando crearon la astrología, crearon el signo zodiacal y determinaron que el sol dura 30 días en cada casa y que dura durante un año 30, da un giro, pero otra gente aprendieron a navegar. Entonces, una cosa es que nosotros veamos la cultura como estafa, como filosofía del engaño o como distracción, o que la veamos para que le saquemos provecho. Entonces, a la astrología, a ver la influencia que tienen los astros, el enfoque que le da un astrólogo, el enfoque que le da un astrónomo es diferente. Entonces, en la astrología tiene una función y miren el mismo astro. Dicen todo, manejan media verdad. Solamente la otra media verdad es que le cambian el propósito. Eso es lo que se llama intencionalidad. Entonces, todos los saberes acumulados en la medicina, desde el parto asistido, desde el parto no asistido, hasta el parto asistido, desde el embarazo
hasta el embarazo de una sola especie, hasta buscar el embarazo del hombre mula, de forzar. En la India se practicaba mucho eso, y tratar de que una mujer saliera embarazada de un toro. Esa mitología del mitómano, del hombre mitad caballo, el centauro, el mitotauro, o sea, el hombre mitad, el ser humano mitad hombre y mitad bestia. Esa mitología eran ensayos que se hacían en el laboratorio y que la medicina anuló cuando llegó y creó la genética y descubrió que la genética, el padre se reproduce con una especie superior o más grande que él o de su mismo tamaño. Si un hijo mío es más chiquito que yo, hay problema. Yo tuve un problema, o no es hijo mío, o yo tuve una deficiencia, una carencia, un problema de salud o lo que sea, porque yo estoy supuesto genéticamente a tener hijos de mi tamaño o más grande que yo. Y eso ocurre en toda la naturaleza. Entonces, el saber acumulado que tiene la antropología, que tiene la biología, que tiene la anatomía, que tiene la botánica, la zootecnia, o sea, toda la experiencia acumulada tiene que ser sintetizada en una gran síntesis de lo que fue esa sociedad, de lo que se recolectó en ese millón de años que tiene la humanidad en su evolutivo, y hasta llegar a la invención de la escritura. Pero en esa sociedad ágrafa hay otra cultura que se desarrolla, y es que todos sabemos que el hombre aprendió a hablar. Entonces hay que pensar que el hombre que aprendió a hablar es lo que se conoce en psicología y antropología como el protohombre, porque lo que se conoce como propiamente hombre es el que ya habla. Entonces, cuando nosotros no hablábamos, no éramos considerados hombres. Para la antropología poder hacer una separación entre lo que es el hombre, asocian yo soy hombre, yo soy humano. El proceso de homonización empieza a partir del momento en el que yo aprendo a hablar. Entonces, en el proceso del lenguaje articulado, en el que yo comienzo, el ser humano comenzó a ser hormonal, a comunicarse por las hormonas, cuando comenzó a manejarse con los entrecortados gritos, cuando el hombre comenzó a manejarse en la cueva con las artes rupestres, comenzó a dibujar. O sea, ese proceso desde las artes rupestres al desarrollo del dibujo, a la arquitectura, a la humanidad puede hacer una gran síntesis hasta llegar a la sociedad civilizada de la escritura. El hombre llegó a la civilización en presencia de toda esa herencia de ese millón de años, y por eso encontramos que el hombre da el gran salto hacia la civilización cuando inventa la escritura. Pero viene acompañado de ¿qué? ¿Cuál es el primer modelo de producción que se crea cuando el hombre se hace civilizado? Por la esclavitud. Entonces, la escritura nace con la esclavitud. La sociedad matriarcal, el socialismo primitivo, es en la sociedad donde se valoraba a la mujer, donde se creía en el naturalismo, donde el derecho era de la costumbre. Entonces, antes de la propiedad, ese socialismo fue anulado por la sociedad tribal, patriarcal, civilizada. Entonces, el patriarca civilizado tiene una cultura, y conocer la cultura y conocer eso es lo que se llama en este momento trazabilidad. Entonces, yo tengo que manejar la traza, las huellas de cada cultura para comprender el avance que hemos tenido y respetar a los galenos. O sea, el que comprende el ciclo de la traza, de donde venimos hasta donde hemos llegado, entonces tú dices, bueno, se merece respeto el que haya organizado un pensum, el que haya hecho. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Enseñarle a la mujer. Esa es la pregunta que me decía la compañera que nos presentó. Ella me decía, ¿y qué tenemos que hacer en este momento? Oh, muy sencillo. Conocer lo que hicieron los alquimistas, dónde los alquimistas terminaron. Entonces, ¿qué hizo la química? La química comenzó a inventariar las operaciones unitarias. Todos los médicos y los que son ingenieros químicos vieron operaciones unitarias 1, operaciones unitarias 2 y operaciones unitarias 3. Una vez que tú sepas lo que son las operaciones unitarias, respetar lo que son los elementos quelantes, los antagónicos, o sea, el mundo está en equilibrio, entender el equilibrio, entender la homeostasis, o sea, son conceptos del lenguaje médico antiguo que está en el griego antiguo, en el hebreo antiguo y en el sumerio antiguo. O sea, es un lenguaje de respeto. Entonces,
ese lenguaje, ese cerebro creativo y ese idioma que se hizo a lo que le llamaría Noam Chomsky o Ferdinand Saussure en este momento, lo que serían los significados primitivos de cada término que fueron usados en esa sociedad de la que yo estoy haciendo referencia. Entonces, ese lenguaje, la medicina tiene que recuperarlo en una disciplina que se llama, creo que existe en Europa, que se llama etnología médica. O sea, si yo conozco la etnología médica, de dónde viene el saber médico, de dónde viene cada término que se usa en medicina, si yo comprendo con la gramática solamente, yo puedo, por lo menos, si no hacer buen médico, por lo menos hacer un buen ciudadano y no enfermarme. O sea, ir al médico solamente para mantenerme sano. Pero el concepto de salud preventiva está explicado solamente en el lenguaje si conocemos los términos. Entonces, la escuela de medicina tiene que recuperar las operaciones unitarias, tiene que ir a los significados de los términos, cómo se ha socializado. Eso no significa que se anule la epistemología. Lo que hay que evitar que la epistemología siga siendo estafada y asaltada por un grupo de bandidos y charlatanes, y que los médicos sean buscadores serios del conocimiento y de la verdad. Porque se puede lograr la resurrección, se puede lograr la vida eterna cuando los médicos así lo determinen. Ese es el propósito de la meta de largo plazo de la medicina. O sea, la meta de la medicina de nosotros es entender toda la experiencia, y en esa experiencia ya están acumuladas lo que se ha hecho y que ha producido resultados. Todo está inventariado, todo está documentado, porque esa sociedad ágrafa se manejó del boca a oído, y de boca a oído manejó un concepto que se llama tradición. Y la tradición creó desde la época de Homero hasta hoy una cosa que se llama el teatro. Y en el teatro se recrea todo. Entonces, en el teatro, el hombre recreó todo lo pasado y nos permite a nosotros construir lo que se llamaría en este momento el teatro de la humanidad en su desarrollo cognitivo. O sea, el teatro debe ser para educar. Se volvió a ir el hombre. ¿Estás ahí? El micrófono se cerró. El micrófono se cerró. Abre el micrófono. Creo que el doctor Luciano está hablando. Sí, él está hablando. No se está escuchando a él, pero él está haciendo la mímica de que está hablando. Sí, él está hablando y se oyó. ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿Alguien tiene una conversación o algo que quiera decir? Luciano, adelante. Sí, lo que yo quisiera recolectar, lo que yo he tratado de decir. La humanidad está obligada a conjugar todos los saberes en uno. Y esa oferta le corresponde hacerlo, no a la Facultad de Humanidades, sino a la ciencia de la salud. Porque la defensa de la patria ya no es militar. La defensa tiene que ser jurídica. Y la defensa jurídica tiene que ser científica. Y tiene que estar avalada no por el ensayo-error. O sea, usando la computadora como referencia para hacer prueba in vitro, prueba de laboratorio, pero en base al conocimiento adquirido por la experiencia. No es que vamos a volver al empirismo, a repetir el mismo error, a copiar las cosas malas que hemos hecho como se nos ha manejado siempre. Se está repitiendo más de lo mismo, pero para avanzar hay que romper, se debe de romper el cacarón del huevo. Y solamente yo le decía, la humanidad puede, si volver a no es que vamos a establecer el mundo, vamos a anular el mundo digital y vamos a volver a la analogía, al mundo análogo. No, yo soy mecánico análogo. O sea, yo sé diseñar análogo. Entonces, pero el diseño digital no puede anular el diseño análogo. Yo creo, cuando yo estaba en el bachillerato, le decía a los muchachos, yo creo que Dios hizo el universo con un martillo, una regla T, un compás y los transportadores.
porque son los elementos del diseño. ¿Y quién se comunicó con Dios? Se comunicó Platón cuando hizo los 5 sólidos platónicos, porque todo lo que existe en el universo son 5 figuras, los llamados 5 sólidos platónicos. O sea, todo lo que nosotros miramos en todos los diseños que tiene toda la arquitectura, 5 sólidos platónicos. Platón descubrió que con la circunferencia, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo y la línea y el punto, se diseña todo. Entonces, la música, toda la partitura que ustedes conocen, tiene 7 sonidos. Los colores, la amalgama de colores, son 7 colores. Entonces, los colores primarios, el alfabeto más largo que hay, es el griego, el que nosotros, el fenicio, el que nosotros, el alfabeto español de castellano. Nosotros tenemos 28 letras, 27 letras. Pero eso es, y si nosotros sabemos leer y escribir con tantos símbolos que tenemos que usar, y los países que manejan el idioma con caracteres como es el hebreo, como es el chino y como es el japonés. Entonces, ellos tienen que manejar caracteres, pero tienen una referencia en el que le permiten los traductores. O sea, el traductor, Bill Gates, no es un super genio. Él lo que hizo fue que tradujo el lenguaje hebreo al inglés, y eso es lo que son los Windows. Entonces, cuando ustedes presentan al Bill Gates como el super genio, no, él no es ningún genio, es lo que es un árabe, un judío, un hebreo, que maneja el lenguaje hebreo y tradujo del hebreo, que es el lenguaje de máquina, como está hecho el disco duro, y lo tradujo al inglés. Entonces, ese traductor de idioma, de un carácter, traduce a un idioma que usa el alfabeto como nosotros, como el inglés. De manera que la medicina tiene que crear un alfabeto en el que yo, manejando operaciones unitarias, manejando quelación, manejando lo que es la respiración, lo que es la nutrición a nivel celular, que yo sepa, decía a Carlos Williams, que yo sepa lo que es una molécula, lo que es una biomolécula, qué es lo que es una ruptura molecular. Eso me va a enseñar a mí a aprender a comer. O sea, aprender a rebajar, aprender, saber en qué orden de la operación, en qué orden yo debo de comer, en qué orden yo debo de hacer ejercicio. Hay un ejercicio para engordar, hay un ejercicio para rebajar, que lo establece la mitocondria, de cómo ustedes manejan una célula. Entonces, los médicos, nosotros no tenemos que seguir siendo estafados por los gimnasias, por los tipos que están haciendo gimnasia, por los que están vendiendo estimulantes para crecer los músculos y haciéndole muchísimo daño a la humanidad, cuando la medicina está en el deber de por lo menos decirle la verdad a la humanidad y decirle, miren, no usen droga, porque la droga hace tal efecto. O sea, nosotros no podemos tener, en presencia del COVID, un gracioso norteamericano o latino, no sé de dónde es, que venga y abra un cuartel, que haga una calle en Nueva York y venga 20,000 norteamericanos dándole marihuana porque eso es mejor que la vacuna, o es el antídoto de la vacuna. No somos locos. Para que una sociedad como Estados Unidos permita eso, o sea, la tolerancia a la estupidez, nosotros no lo podemos permitir. No es que yo sea Luciano, pero hay tolerancia, hay ritos de pasaje. Hay 7 ritos de pasaje que el cristianismo intentó homogenizarlo, y por eso quería que se le prestara atención a la sociedad tribal, a la sociedad primitiva, a ese millón de años en el que la humanidad acumuló toda la experiencia de todo lo que no se debe de hacer, desde las prohibiciones. O sea, nosotros aprendimos con Moisés a hacer pupú y a enterrar los excrementos. Moisés andaba con una vara y un callado, porque para enseñar al pueblo hebreo a enterrar sus heces fecales. A la humanidad le tardó casi 20,000 años aprenderse a lavar la mano. Todavía en Francia, las mujeres duraban 2 años y 3 años sin bañarse, porque no bañarse, el aseo era una cultura del pueblo francés. O sea, y como donde nacieron los derechos humanos, las mujeres no se van a bañar en nombre de una filosofía, de una errónea creencia. Entonces, la medicina francesa sembró una escuela, y era la escuela de la formulación. O sea, yo dejé de ser el instrumento de ensayo de un laboratorio. Si nací en Francia, la escuela colombiana es una escuela francesa, es donde el médico tiene que saber química, tiene que saber formular, tiene que saber equilibrar una ecuación. En Francia, si yo soy paciente del hígado, el médico que me está chequeando mi hígado tiene que saber cómo se limpia, cómo se depura, con qué medicamento. Él me tiene que hacer la medicina. No es un laboratorio que me tiene que hacer. Entonces, la humanidad en este momento tiene que poner en regla a los laboratorios.
tiene que saber qué se tolera y qué no se tolera en función de lo que le conviene a la humanidad. Y tiene que saber qué uso le damos y en qué proporción se va a usar la tecnología sin reprimir el conocimiento. Porque el conocimiento está reprimido, está regulado. Es como, por ejemplo, la Dirección Nacional de Drogas. O sea, cuando ustedes ven en un país cualquiera, ustedes tienen Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces, la palabra control te dice a ti que ellos no van a erradicar la droga. ¿Qué es lo que ellos hacen? Controlar. Entonces, los fármacos están controlados, están regulados, pero no están prohibidos, están regulados. Entonces, la droguería, que era como se le llamaba a la farmacia, tiene un facultativo que autoriza el que yo use una dosis de droga. Entonces, ¿para qué? Para manejar el dolor, para manejar situaciones emocionales, conflictos y problemas que me lo crea la misma sociedad en función de mi cultura. Entonces, lo que pertenece a la cultura, que lo trate la cultura, pero que lo trate con la misma magnitud, con la misma herramienta que ellos lo crearon. O sea, si yo soy una persona que me enfermo por mis miedos, por mis miedos construidos, entonces que se me construya un medicamento que no sea que puede ser un placebo, pero que no me den una droga para que me cree un problema de verdad. Entonces, esa tolerancia hacia el daño regulada es el médico que tiene que en esta etapa ponerse bien puesto y entender lo que está pasando en este momento. Entender que el COVID-19, si es un virus, el médico tiene que explicarle qué diferencia hay entre un virus y una bacteria. Si el virus es una biomolécula y cómo el virus adquiere vida. Si un virus no se puede tratar como se trata una bacteria. Entonces, o si el problema lo está creando, la frecuencia de los 5G. Cuando Luciano, te tengo que interrumpir. Luciano, por favor, te tenemos que interrumpir aquí. Van a ser las 8 de la noche ya casi mente. Y el programa tiene 1 hora. Y tenemos gente por ahí que pueden tener algunas observaciones que quieran hacer. Si no hay observaciones, restituyo. Yo no sé, yo no estoy mirando la pantalla. No sé si la doctora Kenia, si puede abrir su micrófono, si tiene alguna pregunta o observación. No veo que si alguien quiere hacer una pregunta o abrir su micrófono, este es el momento. No, estoy bien clara con relación al tema y inicialmente el licenciado respondió mi pregunta. Pregunta inicial. Por último, Luciano, perdóname, hay un asunto que mencionamos cuando hablamos esta tarde sobre las experiencias de simulación y cómo el conocimiento y el aprendizaje a través de simulación ha cambiado el aprendizaje técnico, no solamente de la medicina, pero también de la tecnología, y cómo las computadoras no son destructivas, pero que se pueden utilizar en conjunto con el aprendizaje humano. Sin embargo, las sociedades, y la pregunta que yo te hice fue, ¿estamos avanzando o estamos regresando? ¿Y hacia dónde vamos? Porque ahora mismo en algunas escuelas en Estados Unidos ya no le están enseñando a los niños a escribir con la mano, sino que tienen que aprender a manejar una computadora y no aprenden a escribir. Hay muchas escuelas donde se está cambiando el método de enseñanza debido a lo que consideran el avance de la tecnología. La pregunta es, si todos dependemos de una máquina y no aprendemos a escribir con la mano, ¿de qué nos va a servir la tecnología? ¿La vamos a poder seguir usando o cómo va a ser el futuro? Es como si fuera que todos los carros son eléctricos y que nadie aprenda a manejar. El que tenga un carro de conducir, entonces sería el último en la historia que pueda manejar un carro. Me permite responderte, William. Mira, yo te dije a ti, en este momento hay que saber qué es lo que es el cerebro. Y los psiquiatras, los psicólogos, los neurocirujanos, los que saben de neurociencia, deben de explicarle al mundo, en este momento, explicarle a través de este medio, explicarle que realmente estamos avanzando, pero que ese avance que hemos logrado no está siendo utilizado. Es como por... Se cayó la llamada otra vez. Está pasando lo mismo que cuando se descubrió, la descubrió Nobel para atacar el frío, pero después la usaron para la guerra. La tecnología es un logro, un avance. No podemos estar en contra de ella, pero tenemos que entender
que nosotros tenemos que educar los 10 sentidos que tenemos, los 5 sentidos externos y los 5 de la mente interna. Por ejemplo, nosotros sabemos que existe música electrónica, música digital, pero si tú le enseñas al niño a tocar piano, el piano te enseña a usar los 5 sentidos de la mente externa y los 5 sentidos de la mente interna. Me explico. Cuando usted está solfeando, el niño tiene que decir do, re, mi, fa, sol, así, cantarlo. Tiene que usar el tacto, darle a la tecla, darle al drum, usar la mano. O sea, nosotros no podemos anular la pizarra porque anulamos el tacto. Nosotros no podemos anular la vista. Nosotros no podemos solamente usar 2 dedos. A la humanidad le tardó casi 20.000 años para aprender a usar sus 2 manos. Entonces, no es posible que hoy la anulemos para que nada más usemos 2 dedos en el celular. Entonces, el tacto, las manos, hay que desarrollar la destreza. Por eso nos dan deporte, por eso hacemos todo. O sea, nosotros tenemos que integrar la mente completa, usar la mente interna y la mente externa, usar los 5 sentidos, el tacto, el olfato, el gusto. O sea, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se formaron las papilas gustativas? ¿Y quién más que un médico me puede explicar a mí, a mi hijo, de cómo se forma la papila gustativa? ¿Y quién me puede regular a mí cómo yo soy sinestésico, cómo yo aprendo? Por eso decían a nosotros, nos decían los muchachos, la matemática entra por la mano. Entonces, todo no entra, todo no es audiovisual, porque tú no puedes anular los otros sentidos. Anular los otros sentidos, hacer eso que están haciendo en las universidades norteamericanas, forma parte de un proceso inteligente de castración del cerebro. O sea, ahora no le están castrando a la humanidad, porque ya eso se logró. El pensamiento de Robert Malthus, de los rendimientos decrecientes, ya lo lograron. Ya la población no se quiere reproducir. Las mujeres no quieren parir. Ya existen amas de leche. Ya las mujeres no quieren dar su pecho. El mito de que Roma fue creada por Rómulo y Remo, 2 gemelos, que su mamá lo abandonó y que esa mamá era tan mala que una loba tuvo que darle la teta a ellos 2 para... Entonces, ya ese mito en Europa, en Francia, creció y que generó una sociedad vieja de ancianos y lo están matando ahora. Lo están matando con la ignorancia, con el tráfico de ignorancia y lo están castrando a los jóvenes porque lo están diciéndole que son útiles, enseñándole, haciéndole creer que eso se llama, en economía eso se llama ilusión monetaria. En las universidades se llama ilusión académica. Le están haciendo creer que son intelectuales cuando tienen la cabeza llena de ale cucaracha, son vacíos. Entonces, hay que volver a llenar el cerebro a los niños, llevándole a la escuela, usando los 10 sentidos. Muchas gracias, licenciado. Luciano, vamos a pararnos ahí que son las 9 de la noche. Exacto. Recuperamos, y con esto concluyo, y usando la mente interna, recuperamos entonces los 2000 años que hemos perdido de atraso. O sea, volvemos a recuperar al ser humano. O sea, con la mente interna recuperamos las emociones, recuperamos al ser, damos el afecto. Ahora que se ha puesto el distanciamiento, o sea, hay que volver a la unidad de los iguales, a la unidad en la diferencia. O sea, nosotros buscar con un solo propósito. ¿Y quién más que lo que manejan el cerebro humano? ¿Quién más que la psiquiatría? Tiene que crear una posición frente a la humanidad. Es una etapa donde se nos ha impuesto que la opinión dirija la axiología, que era lo que te decía. Yo sí creo que la conferencia yo quería hacerla, era más bien pedirte a ti que invite a los médicos a que regresemos a las operaciones unitarias, que regresemos a la quelación, que regresemos a la comprensión de la alquimia, que completemos el octeto, que completemos, que volvamos a la música, que volvamos a usar los 10 sentidos. Entonces, en esa medida tendremos seres más inteligentes, graduados, y la ciencia va a aprovechar los logros que hemos tenido como ayuda didáctica, no como sustituta del hombre. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Luciano. Gracias, licenciado. Doctor Williams, y cerramos aquí ya. Sí, gracias a todos por haber participado y como decimos, si alguien tiene a alguien que quiera participar o si conoce a alguien que pueda participar y está interesado en discutir un tema de interés